este gobierno, para el presidente Nayib Bukele y para el ministro de Justicia, lo que tiene ahí embodegado son animales. O un número. O un número. Que los utilizan para andar reconstruyendo el centro histórico, para un montón de cosas. Para ahí sí les sirve. Y para otras cosas más. Pero no los miran como sujetos de derecho. Entonces aquí el gran problema es que esta Procuraduría viene de registrar este tipo de hechos desde hace días. Lastimosamente no se pronuncia, porque nosotros como jurídicos sí ingresamos y vemos a las personas. Yo tengo la fotografía de varios jóvenes que fueron asesinados sobre ese mismo tipo de dictamen, estrangulados y guindados de las rejas, del techo. Otros que han sido vapuleados y metidos en lo que son los barriles plásticos. Y ahí los tienen. Entonces, ¿pero qué pasa con eso? Nosotros sacamos la información, emitimos una resolución, lo declaramos violadores de derechos humanos. Sí, pero dice mucha gente, no, pero ¿y de qué sirve? Si las resoluciones de la Procuraduría no son vinculantes. Pues no pasa nada. Entonces, no pasa nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso debe establecerse, que cada una de las muertes que están sucediendo al interior de los centros penales, o que se dan en las Bartolinas, o se dan en un hospital público, esas son muertes extrajudiciales. ¿Por qué? Porque están bajo la jurisdicción del Estado y pueden constituir delitos de lesa humanidad. Aunque sean delincuentes, lo que quieran, están bajo la jurisdicción del Estado. Ellos son los responsables. Claro, desde que entran, desde que los capturan y los meten al centro penal, de ahí están bajo la jurisdicción del Estado. De ahí ellos ya no pueden salir a buscar la comida que quieran, no pueden ir a buscar la atención médica que necesiten, no pueden ir a buscar la ropa que quieran. No, es el Estado el que debe proporcionar todo eso. La salud, la educación, los procesos de reinserción, todo el Estado debe brindárselos ahí. Por eso es que la política criminal establece que no solo debe ser la parte represiva, que es la captura, porque tiene esa facultad del Estado, pero debe prevenir que se cometan delitos. Una vez no se logra toda la prevención, pues entonces se debe reprimir. Pero ya una vez capturado, esa persona debe pasar por todo un proceso de reinserción, de resocialización dentro de los centros penitenciarios. No, si usted revisa, por ejemplo, la ley penitenciaria o la misma Constitución de la República, dice: el Estado organizará los centros penitenciarios con el objeto de corregir al delincuente, crearles hábitos de trabajo, prevenir el delito y buscar su reinserción. Entonces no le está diciendo, mire, construya bodegas humanas y métalos ahí, que no hagan nada. No, hay que socializarlo, porque algún día esta persona va a salir y dependiendo del trabajo que haya hecho el Estado en materia de resocialización, esa persona se va a poder reinsertar a la vida productiva más fácilmente y ya no va a ser un problema social para la comunidad. Esa es parte de la política criminal, el proceso de reinserción. De ahí viene la otra etapa, que es, por ejemplo, la justicia restaurativa. Pero ya son otros elementos de la política criminal. Pero este Estado se ha quedado solo en la parte represiva. Solo en la parte represiva. Y usted está utilizando la cárcel, que es lo que en materia penal dice, la última ratio, es lo último que se debe utilizar. Este Estado lo está utilizando como regla general. Guillermo, y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos da un recomendación, un dictamen, no sé cómo una resolución. Una resolución en qué es vinculante en cualquier caso, o simplemente, ahí está y no pasa nada. ¿Cómo debe ser y cómo es? Es una resolución donde declara al funcionario X. Sí. Si es del centro penal donde sucedieron los hechos, a ese funcionario se le declara responsable de violación a derechos humanos, ya sea por la vida, porque aquí hay dos cosas.
¿quién comete la violación a derechos humanos? Únicamente el Estado. El Estado. No únicamente, es el Estado. Ay, claro. Pero también cometen violaciones a derechos humanos los particulares cuando hay complicidad del Estado. Por ejemplo, en este caso, en los centros penales, ¿qué es lo que se da? Lo puede haber matado otros privados de libertad. Pero ¿quién tiene el control del sistema penitenciario? Es el Estado. Entonces, algún nivel es responsable. Alguna responsabilidad hay, alguna complicidad hay, y dice, la puede cometer también el particular. ¿Verdad? Entonces, pero es igual de responsable el Estado. Entonces, así se asumen en las resoluciones. Y se activa, se les avisa también a la Fiscalía para que digan cuál fue el resultado de la investigación, porque cuando hay una muerte al interior de los centros penales, llega medicina legal, llega inspecciones oculares de la policía. Pero ¿y hasta hoy qué ha pasado con todas las muertes que han habido? Yo, por ejemplo, y menciono el caso del señor que llegó a la Procuraduría manifestando que su familiar, él le llevaba paquetes a Mariona, pero de repente le dijeron, mire, ya su familiar ya no está aquí, lo trasladaron, pero no le dicen a dónde. Entonces él llega a buscarnos para que nosotros le ayudemos a averiguar dónde está su familiar. Y por eso digo, la Procuraduría funciona. El papel para el cual fue creado, sí es digno de mantenerlo vivo. Lastimosamente los titulares arruinan toda esa parte, porque ya lo miran más en función política y más en sus intereses personales. Cuando este señor me manifestó de que su familiar no sabía dónde estaba, entonces yo empecé a llamar a los diferentes centros penitenciarios por teléfono. Se llaman acciones inmediatas eso, porque yo no solo me dedico a levantar el expediente y a decir, sí, hay que duerme el sueño de los justos, 2, 3 años, no averiguamos nada. No, en el mismo momento agarré el teléfono y pregunté a las alcaldías de los diferentes centros penales. ¿Qué pasó? Ninguno quería dar información, por miedo, por todo, porque es una directriz que les han dado también, que no brinden información, siendo la Procuraduría de Derechos Humanos. Pero al final encontramos una alcaldía, un centro penal, y me dice, lo buscó en el sistema informático, no está. Prepare al usuario para lo peor, prepáralo, mándelo a medicina legal. Eso hice, lo orienté, y cuando el señor fue a medicina legal, le mostraron un álbum de fotografías, y apareció, él reconoció a su hermano, que tenía 3 meses de haber sido enterrado como desconocido, pero él estaba guardando prisión en Mariona. ¿Cómo es que llegó a medicina legal? El hermano adolecía de enfermedades mentales, pero el gran problema es cómo es que esta persona, estando presa bajo la jurisdicción del Estado, aparece en una fosa común. Y eso, ahí está el expediente en la Procuraduría de Derechos Humanos. Están todas las diligencias que yo hice. Y ¿debe el centro penal notificar al familiar, digamos, en este caso? Claro, por supuesto que sí. ¿Y por qué no lo hacen? Es que eso es lo que hemos caído hoy en este momento. Porque yo he escuchado incontables veces, Guillermo, por mencionar un nombre, del Movira, Samuel Ramírez, que dice, no, si de la funeraria les avisan, sí, para ofrecerle el servicio funerario y de paso notifican, ¿verdad? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que el de la funeraria sabe y no notifican al familiar? Es que, mira... En el mejor de los casos. Sí, es que hemos llegado a una situación de barbaridad. Y a mí me han dicho, por ejemplo, yo tenía un caso donde el juzgado contra el crimen organizado había emitido 2 órdenes de libertad. 2 veces la misma. Y el joven no lo dejaban libre. En el penal de Izalco, el SEAT. Y sabes que cuando yo llamo a alcaldía, me dice, licenciado, pero es que fíjese que nosotros no tenemos plazo. ¿Cómo así? ¿Tienen plazo? Le digo yo. ¿Y ustedes creen intocables ahorita? Miren, esta es la directriz que tenemos, entonces tenemos que verificar que no tiene otro delito pendiente. Pero ya está la orden del juez, y desde septiembre de 2024. Y a ellos no les compete. No, ellos pueden verificar, porque dice la jueza
que se verifique si no tiene causa pendiente y no está siendo procesado en otro tribunal, entonces que se tramite la libertad. Pero está bien, pero eso no puede pasar de unos 3 días, ¿ya? Pero imagínate que está desde el 10 de septiembre de 2024, y a esta fecha yo creo que no ha sido liberado, porque lo mío ya me hubiera dicho, mira, ya está libre mi hijo. 5 meses. A esta altura. Y eso no es desacato. Claro, es un delito el que están cometiendo. Pero ¿quién es el que le da la directriz a ese custodio? La dirección. Ya sea el director general, pero en esto cada quien es responsable, porque el director el director del centro penal es la cabeza. Es la cabeza de todo el personal que está ahí, él es el responsable de todo lo que pasa, ya sea a nivel administrativo como a nivel operativo. Y arriba de él, Osiris. Arriba de él está todo la dirección general. Claro, pero él es responsable porque el oficio lo emite el juez a ese director y le dice, ordene que se deje en libertad. Ordene. Sí. Es una orden, es un imperativo. No, porque ya prácticamente lo absorbió. El juez no encontró pruebas en el proceso del que lo acusaban a este joven. Entonces ordena la libertad. Pero este director no lo cumple. Entonces, ahí hay un delito. ¿Por qué? Y la gran pregunta es, ¿por qué la fiscalía, también de oficio, sabiendo que ahí se están cometiendo delitos, por qué no actúa? Sino por el contrario, vienen y nos ponen inteligencia policial a andarnos siguiendo a nosotros cuando vamos a poner las demandas a los juzgados de los contenciosos administrativos, siguiendo sindicalistas, dándole seguimiento a defensores de derechos humanos, y uno dice, bueno, es que estamos en un estado de derecho de los más perdidos que pudieran haber existido en la historia.